ellos, ¿no? Por ejemplo, un mineral de oro, el mismo oro, ¿no? Tiene una densidad de 19,3, por ahí aproximadamente. Y esto significa que si usamos esa densidad, que es muy diferente a la densidad de su vecino, que puede ser cuarzo, quién sabe, puede ser calcita, puede ser dolomita, algún otro mineral, es entonces factible separarlo usando esa gran diferencia de densidades. Y en base a esa diferencia de densidades se tiene muchos equipos que están actualmente funcionando, ¿no? Vienen funcionando ya de un tiempo atrás. Como todo en concentración de minerales, no es nada que ha surgido recién, ¿no? Esto tiene mucho tiempo atrás y en el camino se han ido mejorando. Mecánicamente se han mejorado los equipos, pero el principio, el fundamento sigue siendo el mismo. Aunque también en el camino las explicaciones de por qué ocurren las cosas también han ido moviéndose, ¿no? Al inicio hablamos de unos 80 años atrás, se explicaba que la flotación era un fenómeno químico-físico de superficie porque el reactivo volvía eh, hidrófobo al mineral y por eso flotaba, ¿no? Esa era la explicación que lógicamente se ha ido cambiando en el tiempo, aunque tenemos que ser realistas en esto, hay todavía bibliografía no tan vieja que sigue manteniendo ese concepto de que es hidrofóbico y por eso flota. Bueno, en ese trayecto se fueron modificando esos conceptos porque también se empezaban a usar equipos de laboratorio que eran más precisos en dar resultados. Me refiero para saber sobre granulometría, por ejemplo, ¿no? Antes solamente se usaban mallas y no había más equipos. Luego surgieron ya los hidrociclones y en base a esa forma de cómo son los hidrociclones, se construyeron unos hidrociclones de vidrio, muy pequeños. Y sabemos, por el curso 1, sabemos que mientras más grande sea el hidrociclón, su tamaño de corte también es grande. Mientras más pequeño sea el hidrociclón, su tamaño de corte, lógicamente va a ser más pequeño, ¿no? Por esa razón los hidrociclones de vidrio, que son en longitud, en altura, más o menos unos 10, 11 centímetros, y de diámetro llegan a 3 centímetros, 2 centímetros, entre 2 y 3, ¿no? Por lo tanto, ahí nada más ya podemos inferir, ¿no? De que si el hidrociclón es pequeñito, su tamaño de corte va a ser pues muy, muy pequeño también, ¿no? Y en base a eso se logra hacer una determinación de tamaños, ¿no? Ya que no se puede hacer con las mallas convencionales de laboratorio, se puede hacer con esos ciclones muy pequeños y nos permite separar 3 micras, 5 micras, 10 micras, tamaño de pocas micras, ¿no? Ya esas son la malla, llegamos a mallas mucho más finas, ¿no? Malla 600, malla 800, 900, malla 1000, se puede conseguir. Entonces esto está así, ¿no? Está así en esa secuencia. Mientras más equipos se van poniendo en operación para hacer mediciones de lo que ocurre en un fenómeno como de flotación, como de corrosión, como cualquier otro fenómeno de la naturaleza o de ingeniería, a medida que hay equipos para explicar las cosas, pues se van consiguiendo mejoras en eso, ¿no? Más precisión de datos. La flotación no está libre de estar en ese camino. Por lo tanto, ya con formas más pequeñas de medir tamaños, ahora eso ya no es un problema, ¿no? Y más todavía, hace algo de 45 años, los microscopios electrónicos entraron a esa medición, ¿no? Entonces, con esos microscopios electrónicos y el software tan, tan nuevo, preparado para este caso, permite tomar fotografías del mineral, ¿no? Tal como está, a malla fina, ¿no?
y nos da la granulometría inmediatamente, ¿no? Ni siquiera tenemos que usar mallas de laboratorio ni ciclones pequeños, ¿no? Directamente desde la fotografía, el software lo convierte en un análisis de tamaños. Entonces eso nos lleva ya a ir pensando que la flotación sigue siendo un fenómeno, pero está explicándose mejor cada vez, ¿no? También con el tema de los reactivos, ¿no? Antes por intuición se decía que este reactivo se usa para flotar este mineral, ¿no? Y se probaba en laboratorio, se probaba, se adicionaba ese reactivo y luego se hacía un análisis con los equipos de la época y salía que efectivamente el concentrado había conseguido sacarse con una buena ley, ¿no? Era un ensayo un poco a la intuición, ¿no? Y los resultados confirmaban eso. Ahora con los equipos que existen se puede medir el ángulo, ¿no? El ángulo de unión entre el mineral y la burbuja. Ya es posible medirlo. Hay equipos para eso, ¿no? Se puede saber si es que el reactivo está absorbido sobre un cierto mineral, ¿no? Se puede. Hay equipos que miden exactamente cuál es la concentración del reactivo sobre una superficie mineral y tomando muestras del relave, del concentrado o de lo que está dentro del tanque acondicionador. Entonces, eso ya va confirmando lo que al comienzo era intuición, ¿no? Que se echaba el reactivo y eso permitía la flotación. Ahora está determinado clarísimo de que sí, está absorbido. Y también ahora es el punto de medir qué ocurre dentro de estos mecanismos, porque para flotar un mineral, por intuición se adicionaba un reactivo que ya se había probado que era bueno, ¿no? Y al momento de flotar se suponía que ya estaba absorbido. Bien, efectivamente ya estaba absorbido, pero ahí hay una relación, ¿no? El mineral es un sólido que está molido a Maya 200 aproximadamente, y eso significa que es un sólido grandísimo, muy grande, comparado con el tamaño de la molécula de reactivo, que es líquido, ¿no? Ingresa líquido, entonces son tamaños totalmente distintos, ¿no? El sólido es un gigante, el sólido mineral es un gigante comparado con el tamaño de la molécula del reactivo. Y si hablamos de velocidad de reacción, un sólido grande, para que termine toda su masa de reaccionar, demora mucho tiempo. Por eso hay que llevarlo a tamaños finos, pulverizarlo para que reaccione rápido. Y adicionarle temperatura, y eso ayuda también, ¿no? Es decir, hay energías externas que ayudan a una reacción. Pero en el caso de líquidos, tan pronto hagan contacto, la reacción se da. Adicionamos un reactivo depresor, va a actuar con alguna partícula, con alguna molécula, con algún ion que esté presente ahí. Y efectivamente, cuando se deprime, por ejemplo, el caso del mineral de zinc, al momento de deprimir, va a haber ahí reacciones que más o menos lo habíamos escrito, ¿no? Que qué es lo que ocurría para la depresión del zinc usando esa mezcla del sulfato de zinc con el cianuro. Ese es uno de los ejemplos. Hay otros depresores, ¿no?, que actúan también, pero ahí lo básico es de que entre ellos hacen reacción, entre ellos forman complejos, pero ese es arriba, en la superficie del mineral, no dentro del mineral. El mineral sigue siendo el mismo mineral, no le pasa nada, ¿no?, pero en su superficie sí están los reactivos haciendo ahí su fiesta, entre ellos reaccionando y formando complejos. Bien, esos complejos que se forman reaccionan exactamente como lo tenemos para una ecuación, ¿no? Una ecuación de A más B igual C más D, y ahí hay un K que es la constante de equilibrio, también hay un delta de H, también habrá un potencial de reacción, habrá un redox de repente, para algunas reacciones sí ocurre un redox, en otras solo es oxidación o solamente reducción, y lo que tenemos ahí es que va a haber cambios en la energía. Si hay cambios en energía, va a haber cambios de voltaje. Entonces, ahora ya hay equipos que miden el voltaje antes del ingreso del reactivo y cuando ingresó el reactivo.
Entonces, eso ya nos indica de que algo pasó, cambió algo, el reactivo ingresó como de repente sulfato de zinc, ingresó como cianuro de sodio, pero internamente al formar el complejo hay un cambio de compuestos, dejaron de ser sulfato de zinc y cianuro de sodio y se convirtieron en ese complejo, ¿no? Se convirtieron el tetracianuro zincato y no sé cuánto, lo que se puedan formar ahí, son diferentes complejos que se forman. Y eso significa que ha cambiado el voltaje. Si lo llevamos al tema de una celda, va a haber reacciones anódicas y catódicas también ahí, ¿no? Para las reacciones redox. Y, y si medimos los voltajes, podríamos compararlo con la bibliografía, porque en reacciones netamente químicas sí hay datos, ¿no? Hay tablas termodinámicas que exactamente están escritas ahí. La reacción de este compuesto con este compuesto nos generan este producto y está toda la información termodinámica. Ahí está el voltaje, un voltaje que va a ocurrir 0.3 voltios o positivo o negativo, ¿no? De acuerdo a si las reacciones son oxidación o reducción. Y eso es lo que ocurre. Lógicamente, al inicio de la flotación no había una idea clara de que se podrían medir los voltajes dentro de esa masa que está reaccionando ahí, ¿no? Pero ahora sí, ya hay equipos que permiten esa medición y ahí en directo, ¿no? Está el sensor dentro de la celda y van indicando ahí en la pantalla cómo está moviéndose el voltaje. Eso nos indica de que los reactivos sí son los que actúan y deciden todo, ¿no? Ese es en el lado de la flotación que definitivamente va acomodándose ya, entre comillas, ¿no? A la ciencia, porque está usándose equipos para medirlo, para definirlo, interpretarlo, ¿no? Y también eso nos lleva a dejar de lado un poco de conceptos que ya no tienen nada que ver, ¿no? Que se vuelve hidrofóbica, eso, ya no lo usen, les repito siempre eso, que ya no usen conceptos que no tienen ni pies ni cabeza. Pero aún así, al parecer, hay momentos de que alguien se sale del aula o simplemente confía más en un libro viejo que está por ahí y sigue usando esos términos. O bajan de internet, ¿no? Que es información de todo, cierta y falsa. Bajan ahí un extracto y lo ponen ahí dentro de su trabajo. Y no, pues eso no debe ser, ¿no? Eso no debe ser así. Pero tenemos que ser realistas. Ocurre, ha ocurrido. Y en el primer examen han puesto eso, ¿no? Me ponían ahí ese tema de hidrofóbico. Bien, el tema de hoy día es acerca de otras formas de concentrar minerales. Y otra manera de concentrar es usando la densidad de ese mineral. Y para esto no se puede aplicar a todos los minerales, ¿no? En flotación hablamos de sulfuros y a cualquier sulfuro le podemos aplicar los fenómenos de flotación, al antojo del cliente, como se dice, ¿no? Basta buscar el reactivo y lo hacemos que flote, que no flote, que se separe, que se junte, que haga bull. Se puede hacer de todo en flotación. El punto es buscar el reactivo correcto. Pero para usar gravimetría, ahí solamente va a funcionar con los minerales que son muy densos. Ejemplo, el sulfuro de plomo, ¿no? Tiene una densidad de 7,5. Se puede trabajar, se puede recuperar, se puede concentrar usando algún método de gravimetría. Pero separar la calcopirita que tiene densidad entre 4 y 5 del cuarzo que tiene densidad 2,6, 2,7, la diferencia es 1,5, 2, así que no es una diferencia tan fuerte como para que permita la separación por gravimetría. Hay otros minerales que corresponden, por ejemplo, a la casiterita, que tiene densidad alta, es un óxido. Ahí no se podría aplicar flotación en la forma como lo estamos viendo, ¿no? Habría que hacer flotación ya por el estilo de óxidos con otros reactivos. Y minerales de tungsteno. Minerales de tungsteno, ¿no? En el Perú tenemos plantas cercanas aquí a Trujillo, que hay minerales que son recuperados
por este tipo de propiedades, ¿no? De alta densidad. En Consuso, de Chimbote hacia la sierra adentro, en Consuso, en esa zona, ahí hay minerales de tungsteno, óxidos de tungsteno, ahí hay chelita, ferberita, humnerita. Y esa es pues la materia prima que usan para recubrir, ¿no? Le ponen ahí una capa de como protección para que no se vaya a fundir la nave que sale de la atmósfera, porque sabemos que un cuerpo que corre a mucha velocidad va a friccionar con el aire que está cortando, ¿no? Y toda fricción significa calor, y podría ser tanto el calentamiento que la nave se puede malograr, ¿no? Llegar a fundir no creo, pero sí el calor excesivo lo puede dañar de alguna manera. Entonces, como protección usan el tungsteno que se extrae aquí del país, ¿no? Tungsteno peruano. También en el camino hacia La Oroya hay una planta en Morococha. Esa misma empresa ahí con el mismo nombre también tiene ahí un área destinada para equipos que usan gravimetría, ¿no? Igual recuperan minerales de tungsteno, que por esa zona también hay minas. Y en el sur, rumbo hacia Bolivia, la mina de San Rafael es la mayor productora de minerales de estaño, ¿no? Que tenemos en el país. Y usan ahí también equipos de gravimetría combinado con equipos que emplean otras propiedades, ¿no? Aparte de la densidad, usan las propiedades de eh, responder, ¿no? A un campo magnético. Tienen susceptibilidad magnética, son atraídos o algunos son indiferentes a un campo magnético, ¿no? Bueno, ese tema del magnetismo nos queda para la próxima semana conversar un poco, ¿no? Bien, ahora tenemos estos equipos que pueden usarse y se usan desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y los modelos, la verdad que no han cambiado mucho. No se han mejorado mecánicamente algo, pero no tanto como en flotación, ¿no? En flotación las celdas originales han ido moviéndose en el camino, salieron las celdas columna, las Jameson, han salido celdas tipo tanque y celdas que ahora son grandísimas, ¿no? Que tienen más de 100 metros cúbicos. Es increíble el tamaño que tienen ahora unas celdas de flotación. Antes pensar en una celda muy grande era cosa de locos, porque cómo mantener suspendida a una pulpa que está en un tanque de mucho diámetro, ¿no? Cómo hacer que la pulpa siga siendo pulpa. Tendría que ponerse allí una agitación pues tan potente que permita a todo mantenerlo agitado. Por esa razón no había forma de hacerlo. Los motores no eran de tanta potencia como ahora en función de su volumen, ¿no? Para eso tendrían que, en esa época, tendrían que colocar un motor tamaño de un edificio, ¿no? Para que pueda agitar con esa potencia dentro de un tanque grande, dentro de una celda de flotación. Pero bueno, los motores dejaron de ser grandes, ahora son compactos, pequeñitos y tienen la misma potencia, ¿no? Que un motor de tamaño grande como antes. Eso permite, entonces ahora, eh, hacer factible el empleo de tanques grandes movidos con motores pequeños, pero que de mucha potencia, ¿no? Para mover los molinos igualmente. Era impensable colocar un molino de 8 metros de diámetro, ¿no? Impensable. El motor sería tan grande que habría un tamaño de planta solamente para el motor, ¿no? Pero bueno, ahora hay molinos muy grandes como los molinos SAG, 10 metros, 12 metros, 14 metros de diámetro y se mueven con motores que no son gigantescos, ¿no? No son gigantescos. Bien, en los equipos que vemos ahí, el jig, las mesas, los espirales y las centrífugas que existen, pues han cambiado ligeramente en sus diseños, sobre todo las centrífugas, ¿no? Que son los equipos últimamente usados para recuperar sobre todo oro. Bien, quedó, quedó ahí un trabajo de que ustedes hagan una búsqueda
de diagramas de flujo donde se incluía alguno de estos equipos para conversarlos en función de lo que ustedes han obtenido, ¿no? Y que vamos a ver de los que están acá. Patricia Guadalupe. Patricia Guadalupe. Presente, ingeniero. Ok, Patricia. El diagrama que conseguiste lo puedes presentar. Ya, ok. Listo. Usted puede dejar de... ya, ahora sí. Ya lo retiré. ¿Sí se puede apreciar, ingeniero? Sí, sí, se ve bien. Se ve bien. Ahí señala con el cursor los equipos de los que hemos mencionado, qué equipos están ahí. Ya. Acá en... ¿Sí se ve el cursor? Sí, se ve. Ya, Se ve acá que tenemos el BIM. ahí hay un jig. Ajá, y también usan la mesa gravimétrica Wilfley. Wilfley. ¿Por dónde está? Acá. Hay 4 mesas. Ajá, ahí están, ¿no? Mesas, Willplay. ¿Qué planta es? Es una planta de tuxteno oro, para separar tuxteno oro. De qué país? A eso sí no lo he encontrado de qué país es, ingeniero. A ver, nos das una ligera explicación, un pasaje de siguiendo el diagrama que ingresa hasta el producto. Ya. De lo que puedo entender de este diagrama es que la alimentación que ingresa acá a la tolva de mineral grueso es Ya, 100 toneladas por día. ya. De ahí pasa a lo que es a través de una faja transportadora hacia un grizzly, que es una zaranda vibratoria, y se pasa a una chancadora de quijadas. El chancado primero está conformado por esa chancadora de quijadas, el cual va a descargar sobre la faja transportadora que está acá. Y esto va a ir hacia otra zaranda vibratoria, el cual va a clasificar los minerales que todavía estén un poquito gruesos van a ir hacia un segundo chancado. Es decir, el mineral que se retiene en esta zaranda va a pasar va a pasar a una chancadora de cónica que está acá, y luego esto ya va a regresar otra vez a la faja transportadora y va otra vez venir a la zaranda vibratoria. Lo pasante de la zaranda se va a acumular en la tolva de mineral fino. Y hasta ahí es el proceso el circuito de chancado. Ahora empieza ya el circuito de molienda. A través de la faja transportadora, el mineral de la tolva pasa hacia el molino de barras, que es este de acá. Este molino va a tener una pequeña parrilla
acá en su descarga. Trommel. Sí, el trommel. Ahí donde se va a ir separando. También consiste acá es donde empieza ya la operación del jig para separar los minerales de tuxteno. Como usted mencionó, el jig ya lo separa por densidades, es decir, creo que usa el mecanismo de estratificación. Entonces ahí lo separa los gruesos para la parte superior y los gruesos para la parte inferior, perdón, y los finos salen por reboce por la parte inferior. También acá hay un clasificador y de ese clasificador ya pasa a lo que es el acondicionador. Acá está el acondicionador. Ahí está. Ajá, de ese acondicionador, ahí se agrega ya los respectivos reactivos y pasa al circuito de lo que es la flotación. Acá en la flotación, el reboce del clasificador que está acá va a pasar a la flotación. El reboce de este clasificador pasa a un acondicionador y del acondicionador a la flotación. Acá en la flotación tenemos las celdas. Estas son las celdas, las de cabeza, a las que ingresan. Por acá las celdas Scavenger, creo que era, por las que sale el relave. Este relave es clasificado hidráulicamente, acá en esta parte, en un clasificador hidráulico. Y se va a tratar a través de la concentración gravimétrica por las mesas Whiffley. Para producir el concentrado que sale acá es el concentrado de tuxteno que sale por acá. Acá en esta mesa se dividen en las colas que salen hacia acá, hacia un concentrador que es Buchmann, y los medios que regresan son bombeados al molino de nuevo. Son bombeados a un molino y acá son bombeados a un molino y regresan otra vez para ser remolidos. Las colas que han pasado salen hacia el concentrador Buchmann para recuperar lo que es la wolframita. Después pasan hacia el espesador y del espesador ya retornan otra vez al clasificador hidráulico. No, perdón. El reboce del clasificador hidráulico es el que sale hacia el espesador. De ese espesador pasa al concentrador Buchmann y de ahí pasa los concentrados de tuxteno pasan a la mesa. Acá hay ubicada otra mesa gravimétrica, del cual el concentrado ya se une con el concentrado que sale de acá, del que pasa del concentrado hidráulico, se une con el concentrado de acá. Y ahí se obtiene el concentrado de tuxteno, y para la parte de acá ya de la flotación salen los concentrados de sulfuros, que son retratados. Eso es lo que podemos comprender, ingeniero. Ok. Este diagrama, por los equipos que muestra ahí, es de un tiempo bastante atrás, ¿no? Por lo que todavía no estaban en funcionamiento los hidrociclones, ¿no? Y en su lugar funcionaban, ¿no?, los clasificadores helicoidales, que está ahí al lado del molino, ¿no? Este clasificador es de los helicoidales, que de paso esos clasificadores entraron con mucha fuerza y reemplazaron a los anteriores clasificadores que eran de rastrillo, ¿no? Unos que tenían un mecanismo que subía, bajaba, cogía arena y jalaba, ¿no?
Era como una pala que se levantaba, cogía y jalaba hacia arriba. Lógicamente era mucho trabajo por hacer, ¿no? Tenía que estar subiéndose un mecanismo tipo rastrillos, subirlo, arrastrarlo hasta que caiga encima de la arena y jalar nuevamente hacia arriba, ¿no? Es como que una persona está en la playa y con el brazo lo estira, coge arena y lo jala para sí, ¿no? Pero nuevamente el agua lo lleva a la arena, ¿no? Entonces, si queremos tener arena siempre arriba, cerca de nosotros, tenemos que estar extendiendo el brazo cada vez y jalando. Extendemos, metemos la mano dentro de la arena y jalamos. Y el agua otra vez, el agua del mar se lo vuelve a llevar, ¿no? Entonces, para ganarle tenemos que hacer más veces, ¿no? Más veces jalar y vamos a mantener así las arenas cerca de nosotros. Y esa arena, esas arenas que se jala hacia nosotros se descargan, ¿no? Son arenas gruesas y se descargan otra vez al molino, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hacía estos clasificadores. Mucho trabajo realmente, mucho trabajo mecánico. Y necesitaba pues tener ahí todo el tiempo un mecánico a su lado porque se paraba malogrando. No había semana que no fallaban esos clasificadores. Fueron cambiados por los de helicoide. El trabajo ya es más simplificado y de mejor eficiencia, ¿no? Más alta eficiencia. Pero de ahí los clasificadores con agua, los hidrociclones, reemplazaron a este clasificador de rastrillo, ¿no? Pero han quedado como recuerdo estos clasificadores de rastrillo, ¿no? Y también los de helicoide, han quedado de recuerdo por ahí y nosotros tenemos ese recuerdo todavía en la planta de la universidad, está ahí al lado, está ahí ese clasificador, ¿no? Y también arriba en la estructura sobre el molino está el hidrociclón, ¿no? Un hidrociclón chiquito. Luego de eso, en paralelo, surgió una criba de alta frecuencia, ¿no? Son como 4.000, algunos tienen más todavía, llegan hasta 5.000 por minuto, ¿no? Strokes por minuto, golpes por minuto, así que es una frecuencia bastante fuerte. Y eso hace la misma labor que un hidrociclón, la misma labor que un hidrociclón con eficiencias de 70%, 75%. No están difundidas en todas las plantas, ¿no? Parece que la gente actual en planta prefieren seguir usando los hidrociclones. Pero esas cribas es una competencia fuerte, ¿no? Que están ahí en las plantas. Por esa razón les mencionaba de que este diagrama corresponde a plantas de bastantes años atrás, ¿no? Bien, les comento, igual que les comenté al grupo de ayer, ¿no? Que en un diagrama de flujo, para dibujar, por ejemplo, las chancadoras de quijada, el dibujito debe ser como el que está acá, ¿no? Acá, Crusher, ¿no? En este dibujo ahí donde está el cursor. Ese es el dibujo que debe hacerse, ese es el dibujo clásico, y la chancadora secundaria es igual, ¿no? Ese es su dibujito clásico que debe ir. El grizzly también, esa forma de triángulo que tiene, esa es la manera de colocar el grizzly. Y las fajas, como ven ahí, dos líneas paralelas que se cierran con circunferencias a los costados, ¿no? Y las celdas de flotación, como vemos, es un cuadradito. En el centro, una circunferencia que indica la polea del motor que mueve ahí a esa celda. Y esas líneas que tratan de cruzarse como una X, ¿no? Que son los baffles. Mirando desde arriba se ven así esos baffles, ¿no? Esos baffles están puestos en todas las celdas de flotación. Y hay una conexión de celda a celda a través de una tubería. El nombre común es chupón, ¿no? Decirle un chupón a eso. En planta le dicen chupón y ya saben a qué se refieren, ¿no? Es un tubo conectado debajo del agitador. Allí hay un cajón que tiene compuertas, ¿no? Todas las compuertas están cerradas menos esa, que está conectado mediante ese pequeño tubo a la celda vecina.
Entonces, por ahí a ingresar va a ingresar la pulpa, ¿no? La que viene de la celda vecina, ingresa por ese tubo, ingresa justo a donde está el agitador funcionando y dispara a la pulpa que llega ahí y como hay espumante, se va a generar esas burbujitas, ¿no? Dentro de esas celdas. El dibujo de las mesas, ese es también el dibujo convencional, ¿no? ¿Cómo se llama esa figura? Un paralelepípedo, ¿no? Y el espesador, el dibujo clásico es ese, ¿no? Para un espesador. Exacto, ahí como está el cursor. Pero siempre hay algo, ¿no? Siempre hay ideas por ahí que están queriendo cambiar las cosas. Y hay diagramas que presentan algunas personas en algún lugar ahí por internet con dibujos distintos, ¿no? Con otras cosas y se salen de la norma, ¿no? De cómo deben dibujarse y lo presentan así, entonces a veces eso se difunde como que debe ser así y finalmente vamos a llegar al caos, ¿no? Y sabemos que las normas las tenemos que respetar. Si no respetamos el semáforo va a haber choques, va a haber accidentes, por eso hay que respetar las normas. Igual al momento de hacer diagramas deberíamos colocar tal como la norma dice, ¿no? Sin embargo, cuando alguien quiere romper eso porque amaneció ese día con dolor de cabeza o quiere desquitarse y cambia las cosas, ¿no? Y hay personas que simplemente lo ven y dicen, ah, ya, mira, esta persona lo ha puesto así, entonces yo lo copio igualito, ¿no? Y así debe ser. Y comienza a modificarse todo y finalmente cuando haya un nuevo diagrama con dibujos que no se parecen a nada de nada, nos vamos a perder, ¿no? ¿Y esto qué es? Comienzan las preguntas, ¿y esto qué es? Tendrían que escribir ahí al lado para saber a qué se refiere, ¿no? Pero si se hace siempre los dibujos donde hay un espesador, los dibujan así, entonces de frente miramos y ya nos ubicamos. No vamos a quedarnos con dudas de qué será ese equipo, ¿no? Felizmente que los molinos no son muy modificados en las redes, ¿no? Lo dibujan así, tipo cilindro y con sus tapas de entrada y salida. Bien, ok, está bien Patricia el dibujo, gracias. A ver, seguimos preguntando. Blanca Thaís Maldonado. Hoy día le toca a las chicas. Presente, presente, ingeniero. Ok. ¿Puedes presentar tu diagrama? Sí, ingeniero. Ok. ¿Se observa, ingeniero? Sí, ya se ve. Sí, esto es lo que he podido encontrar. ¿Se observa? ¿Sí, no? Sí se ve, sí se ve. Ingeniero, ¿Nos dices de qué se trata? ¿Nos dices de qué se ya, trata este diagrama? ya, ingeniero. No recuerdo exactamente la compañía minera donde lo descargué, pero bueno, nos dice que ingresa 200 toneladas por día a una tolva, a la tolva de gruesos. Luego acá podemos observar el grizzly vivatorio. Después del grizzly pasa a la chancadora de Quijada. Eh, los, lo que ya está trabajado, se podría decir,
pasa a la faja transportadora. Acá hay un que se llama electroimán. Sí, electroimán. Electroimán, claro. Después, lo voy a hacer un poquito más grande, no se ve bien. Ya, este de acá es... pasa una chancadora cónica. Pasa una chancadora cónica, después nuevamente a la faja transportadora. Luego a una tolva de finos. Ya después de la tolva de finos, se va al molino de bolas. Después acá podemos observar un hidrociclón. Luego del hidrociclón, o bien viene al acondicionador, o si no regresa nuevamente acá. Del hidrociclón, perdón, o bien viene al acondicionador, o si no regresa nuevamente al hidrociclón, a la tolva, al molino de bolas. Después del acondicionador, en el acondicionador podemos agregar dos reactivos, ¿no? Cualquiera, se agrega reactivos. Ya después de todo ese proceso pasa al proceso de... Ya, o sea, hacemos el proceso de flotación, ¿no? Viene acá que podemos apreciar las celditas. Acá está la celda de cabeza. Después de la celda de cabeza pasa a las celdas de cola y luego a las cleaner, a las celdas de limpieza. Por último, después de las celdas de limpieza, pasa un espesador. Después a un filtro y sale el concentrado bulk. Y la pregunta que deben estar haciéndose tus compañeros es, ¿y dónde están los equipos de gravimetría? Encontré esto. ¿Puedo presentar el otro también que encontré? Claro. Ya. Esto y esto de acá. Este es de la compañía Minera Sol. Pero parece que es lo mismo. Encontré eso, ingeniero. La misma pregunta, ¿por dónde están los equipos de gravimetría? El Grizzly vibratorio. Esto. Ahí en la leyenda no hay equipos, no se ve tan bien porque está pequeño, ¿no? Pero ahí dice faja transportadora 2, chancadora. Sí, faja transportadora. Y sí. A ver, lo voy a agrandar. Ahí se observa mejor. Sí, se ve. Ahí se ve, ya se lee bien. Zaranda, faja, chancadora, tolva, alimentador, molino, bomba, hidrociclón, acondicionador, celdas. Celdas azul. Y estos ya son los equipos de flotación, ¿no? Acondicionador, celdas de flotación. Muestreador, acondicionador, más celdas, espesador, más celdas, muestreador y celdas de limpieza. Sí, estos ya son de flotación.
espesador, ciclón al último y filtros, pero no hay gravimetría. Y me faltaba buscar de repente un poquito más. Como lo vi, pensé que estaba completo. Mm. Sí. Es un diagrama solo de flotación. Sí. Tienes que buscar uno que tenga gravimetría. Sí, lo voy a buscar, sino que como lo vi, pensé que estaba completo. Voy a buscarlo más. Uh-huh. Ok, bien, bien Blanca, Thaís. A ver, seguimos preguntando. A Kemi Ramírez. Sí, ingeniero. Ahorita presento mi diapositiva. Bien. Antapite. Sí, está bien. Sí se puede ver. Antapite. A ver, pon el diagrama. Sí se ve, Ya, sí se ve. ya. Es de Antapite. El de Antapite es una planta que trabaja con minerales de oro. Ajá. Supongo que todo esto es cianuración. Pero también, ingeniero, acá encontré que tenía el concentrado gravimétrico en la parte donde, mire, esta de acá es, en donde hace el circuito de chancado, luego viene el circuito de molienda y la separación gravimétrica. O sea, eso, y aquí encontramos la mesa vibratoria. Entonces, usted pidió eso y... Ah, ya. ¿Sí está bien? Sí, 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 sí. Antapite es una planta que compra minerales. Nació así, ¿no? Comprando minerales y comenzaron ellos a poner planta para todo lo que compraban. Y ahí tienen mesa, ahí tienen una mesa, ¿no? Para recuperar zarandas, tienen un Falcon, Falcon, ajá. sí, tienen ahí un concentrador Falcon y que dice, no se lee también, y la mesa que está abajo, ¿no? Esto de acá, la mesa vibratoria. Sí, con cono separador, creo que dice, encima de la Sí, mesa. sí, sí, cono separador, concentrador Falcon, zaranda vibratoria. A ver, explique Esa esa parte, parte del circuito de molienda y separación gravimétrica. circuito de molienda. Concentración gravimétrica. Ay, están pasando viendo. eh, ¿Qué venden? ¿Qué venden afuera? Plátano. Plátano. Justo ahorita. Ah, ya. Ya se fueron. Ya, en lo que es en la concentración gravimétrica, o sea, acá el flujo pasa del bueno, acá ya, este es el circuito chancado, ¿no? Que se hace todo el proceso, pasa la zaranda, y bueno, tenemos aquí en lo que es con respecto al molino. El molino de bolas, acá el molino ya, tenemos una pulpa fina que pasa el sedazo cilíndrico y luego se va a bombear, ¿no? Y es bombeado al nido de hidrociclones, en la parte de acá donde podemos apreciar el nido de hidrociclón. Luego es transportado al espesador y, o sea, la parte que es del underflow y el del overflow, ¿no? El del overflow es el que pasa, ¿no? Pasa la pulpa y el del overflow es el que se retorna al molino para que vuelva a ser chancado. Ya, esto a través de la zaranda vibratoria, ¿no? Luego
ahí, ¿dónde está mi mouse? Acá está. Luego pasamos a la zaranda vibratoria, en donde... ya hacemos la concentración. Ya, el flujo es de del tamizado. He encontrado que es las partículas tienen que ser mayores a 20, ¿no? Para que se pueda realizar. Y las que no son mayores a 20 regresan al concentrador de Falcon, perdón. Y esto, y esto de acá tiene un periodo, ¿no? De tiempo donde si cada 60 minutos se interrumpe durante 55 segundos para que se haga un centrifugado, ¿no? Mediante este centrifugado, es que el agua ingresa y luego que va a ingresar, va a lavar al material pesado, ¿no? Y va a hacer que se transporte al cono del separador. Acá está. Luego, o sea, esta inyección de agua ayuda a que el material tenga un poco más de fluidez y se retire de los rifles y de la canastilla que se encuentra acá en el cono. Y, 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 la, y las fracciones avanzan, ¿no? Entonces, en el proceso de la mesa vibratoria, en el cono se almacena la concentración de centrifugado del Falcon y y acá sí hay una cantidad exacta de toneladas, las cuales van a ser transportadas, ¿no? Y esto se conoce por un bombeo gravimétrico, ¿no? Y se produce cada 2 días y al tercer día se indica que el batch del reactor de cianuración intensiva se descarga por gravedad al concentrado. Y así nuevamente este es el proceso, ¿no? Luego se pasa a la mesa vibratoria y por acción de gravedad es donde el mineral, tenemos en este caso ya sea el oro y las, ¿cómo se llama? Lo que no sirve, la ganga es lo que se va separando, ¿no? Tenemos entendido, bueno, si hablamos ayer, creo que en la clase estábamos tratando lo que era el oro y lo que no servía, ¿no? Entonces el oro va a llegar a prácticamente a separarse por gravedad, ¿no? Para un lado va a caer, obviamente que todo no va a ser perfecto, solamente oro no va a caer por un lado, ¿no? Pero sí va a caer en mayor volumen a lo que se va a separar lo de la ganga, ¿no? Y de acá se hace el proceso de mesa vibratoria, ¿no? Y de acá ya pasan los otros procesos, ¿no? Bueno, esto sí no podría explicarlo mucho porque no hemos tratado, pero esto es lo que sí he averiguado, lo que es en el circuito de separación por gravimetría. Se me fue el internet. Aló. Ay, no lo escucha la ingeniera. Yo sí te escucho. Sí, está bien. Está ok. Yo dije, Está ok. se me fue el internet porque está mal el internet. Desde ayer. Este de acá o sea, son los mismos, sino que acá está un poquito más detallado la parte del circuito de molienda, ¿no? El circuito de molienda y separación gravimétrica. Porque acá también es lo mismo, sino que acá no está un poquito más detallado, o sea, no están los nombres, en cambio acá sí lo he encontrado. Zaranda vibratoria, concentrado Falcon, cono separador y mesa vibratoria, que era lo más importante para hoy. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 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 Sí, está bien. Está ok. Ay,
Bien, bien, bien. Ok. El último de la lista. Gustavo Plasencia. Presenta tu diagrama, Gustavo, y nos explicas. Ahí nos explicas cómo es la parte gravimétrica. ¿Se puede visualizar, ingeniero? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me logran escuchar y visualizar? Yo sí te escucho. Ya, listo. Este proceso, el mineral pasa por una turba de grueso que luego sigue por el proceso pasa por una grizzly vibradora. Luego este mineral pasa por una chancadora primaria, que luego es transportado por una faja transportadora hacia la tabla de pinos. Luego el mineral recorre hacia lo que es la molienda, para así luego pasar el mineral pasa por el jig, que es la, la concentración la concentración del mineral para tener una forma eh, pues una forma más pequeña, ¿no? Luego recorre hacia lo que es a un clasificador esferoidal. Luego se dirige a lo que es una placa de amalgamación para que luego recorra y siga por el proceso de un acondicionador para que luego pase el proceso de flotación
y finalmente recorrería lo que es la tabla o la mesa Wilfley, ¿no? Donde se carga de separar lo que es el mineral de la ganga, ¿no? Para finalmente obtener lo que es el concentrado, ¿no? El concentrado de oro. Sí, ¿sí están viendo mi pantalla? ¿No se me escuchan? Sí, Gustavo. Que creo que no me está escuchando. Creo que yo nada más estoy escuchando. Sí, porque Sí, se escucha. Sí te estamos escuchando. no. 50. Ese es el proceso de una planta concentradora para lo que es respecto al oro en general. Acá está la tabla o la mesa, ¿no? La mesa Rifle, y acá lo que se trabaja con lo que es el JIT, la condensación con JIT y amagación. Esto es lo que se utilizaba antes, ¿no? Como había dicho, este clasificador de seguridad ahora son cambiados por lo que es los ciclones, el hidrociclón. ¿Qué de especial o qué, Gustavo, qué cosas nuevas puedes decirnos respecto de lo que dijeron tus compañeras? Ah, bueno, este es similar al proceso de lo que pasó Patrick, solamente que acá para esta pequeña planta de oro a pequeña escala se está trabajando para una mesa Rifle, ¿no? Y en cambio Patricia esa planta había trabajado para lo que es tres meses, ¿no? Pero el procedimiento sí era casi lo mismo. Se trabajaba con un clasificador esteroidal, como ya le había comentado, ahora se está trabajando con lo que es los hidrociclones, ¿no? Acá se está trabajando en de lo que sale el molino, pasa lo que es el GIF, en lo que se usaba anteriormente. Y acá lo que es para la concentración gravimétrica, ¿no? Claro, junto con los demás, con los anteriores diagramas, ahí en el primero también se vio que había un jig después del molino de barras, ¿no? Que presentó al comienzo, el primer diagrama presentado. Ahora este último diagrama tiene una mesa que recibe los relaves de flotación, ¿no? Entonces, esa es una forma de recuperación indirecta, ¿no? Para los minerales valiosos como oro. En ocasiones, actualmente ya no están haciendo un diagrama así, ¿no? De recuperarlo desde el relave a través de mesas o cualquier otro equipo. Actualmente todo eso ya lo convirtieron en una planta para flotarlo el oro, ¿no? No dejarlo que vaya al relave, sino flotarlo. Ese es el caso
de la zona de La Libertad, ¿no? En las plantas cercanas, ahí está Consorcio Minero Horizonte, está Marsa y Poderosa, ¿no? Ellos flotan piritas y piritas que tienen oro, ¿no? También un poco de arseno pirita. Y hacen la flotación de este mineral. La mayoría es así, ¿no? Por flotación. Y luego ese concentrado es el que lo cianuran. Ingresa así el concentrado a cianurarse. Y para eso pues usan tanques de cianuración y toda la tecnología para recuperar luego los complejos de oro que se van formando. Como vemos, ha ido moviéndose, ¿no? Los diagramas de flujo desde antes y comparado con los actuales. Antes era muy, muy bueno la parte de oro enviarla al relave, ¿no? Y luego por gravimetría se recuperaba, como el diagrama que estás ahí presentando, Gustavo. Bien, en el diagrama que presentó Akemi, ahí habían varios Falcon, ¿no? Ahí había Falcon que no lo habíamos visto. En el grupo de ayer también presentaron así sus diagramas y habían equipos como Mesa, como Jig, pero no habían Falcon. Tampoco han presentado un diagrama donde tenga la recuperación de minerales pesados usando los espirales, ¿no? Estos espirales son como un tobogán, ¿no? Muy parecido a un tobogán, pero que tienen un eje, ¿no? Y giran y bajan, van bajando en función de ese eje, alrededor del eje, ¿no? Por lo tanto, los equipos son verticales, ¿no? En la parte alta adicionan el mineral y va cayendo por gravedad, porque esos tableros son inclinados, giran hacia abajo, como las escaleras, ¿no? ¿Han visto en la calle para ir al segundo piso? Desde afuera tienen la entrada y gira alrededor del tubo central y suben alrededor hasta llegar al segundo piso, ¿no? Esa misma estructura tienen los espirales y sueltan arriba la pulpa y por gravedad se desliza y internamente se va separando, ¿no? Ahora en la tarde hablaremos un poco sobre eso, de los espirales, de cómo funcionan. Y en el Perú tenemos espirales en el departamento de Ica, la minera Shugan y a sus alrededores hay otras empresas pequeñas que recuperan hierro. Este hierro que finalmente lo compra todo Shugan, ¿no? Para preparar los pellets para la siderurgia. Bien, entonces los diagramas que ustedes han conseguido, si es que es solamente de flotación, como en el caso de Thaís, consigan uno rapidísimo, todavía queda tiempo hasta la 1, de gravimetría, ¿no? Que tenga alguno de estos equipos. Y ojo, pónganle nombre. A su diagrama pónganle ahí su nombre. Que me llega así datos, diagramas o el trabajo que hacen y en el correo ponen el nombre, pero eso del correo se queda en el correo y el trabajo es el que se almacena, no se guarda, y si no hay el nombre en el trabajo finalmente está flotando, ¿no? Está en el aire, no sé a quién ponerle esa nota. Entonces ahí pónganle su nombre en esa hojita que están enviando. Ok, entonces jóvenes, envíen eso hasta la 1. Si no tuvieron de gravimetría y sacaron de flotación, canjéenlo por otro que sea de gravimetría, ¿no? Que tenga equipos como mesas y los que hemos visto. Y lo envían enseguida, después de la 1 ya saben de que ya es tarde. Después de la 1 ya es tarde. Tienen todavía... Bien, nos vemos a las 3 de la tarde, jóvenes. Ingeniero, Dime. una consulta. Lo que había presentado Gustavo, yo he encontrado más o menos Sí. algo similar, pero con grafito que emplea lo mismo, ingeniero. Sí, también. Sí, también puede ir. También.
Sí, el grafito también se recupera por gravimetría, pero así como en flotación hay un concentrado y un relave, ahí con grafito se hace algo parecido, ¿no? El concentrado es el resto de mineral que pesa más que el grafito, y el grafito sale como que fuera relave, ¿no? Porque el grafito tiene densidad menor, ¿no? Es alrededor de 1, 0,8, depende del tipo de carbón que está asociado ahí. Pero el grafito tiene menos densidad que su compañía. Y se recupera por gravimetría, pero como que fuera relave. Ok. Solamente va la gráfica nada más, ¿no? El diagrama. El Sí, diagrama. claro, pues. Ujú. En PowerPoint, ¿no? En, En PDF. bueno, en PDF, en PowerPoint, o si quieren lo ponen en PNG, como lo tengan ustedes, lo envían. Lo importante es que venga el diagrama. Ya. Envíen el diagrama. Ingeniero, Sí, disculpe, yo he encontrado un, un ¿qué has diagrama con encontrado? espirales. Con espirales. Oye, qué bueno. Sí, Para la tarde, ese diagrama me lo pasas. Me haces acordar ya para la tarde. Envíalo, está buenazo ese para ver los y espirales. lo puedo presentar ahorita para ver si es que está bien. Ya, preséntalo. Ya, ok. ¿Sí se puede notar? Sí, sí. Ya, este es el flushi de la planta Marañón de Poderosa. Ahí utilizan lo Ya. que hacen en práctica los espirales gravimétricos. Ajá. Ahí está. Acá tenemos el circuito de chancado y también el circuito de molienda donde se ve. Y después también tengo el circuito de, de Merry Crown. Ya. Pero ya esto es otro tema, me parece. Que acá lo que usted nos dijo es sobre el circuito de molienda, donde aquí podemos ver esto. Ahí están los espirales, ¿no? Sí, los espirales de que tienen, o sea, son tipos de espirales. Por ejemplo, en este tenemos el MG, que es para materiales de alimentación de hasta 20% de mineral pesado. Este me parece que es el LG, que para material de alimentación con contenido menor de 5% de minerales pesados. Y hay otros más que son distintos eh, espirales. Creo que hay también un espiral HC, espirales de alta capacidad diseñados para plantas más eficientes y compactas, de gran tonelaje, para que aportan agua elevada a algunos modelos. Y lo que sé de los espirales es de que, o sea, es como usted dice, ¿no? Es verticalmente y, y en sus espirales eh, se puede separar en tres fluidos, que son el relave, el medio y donde va el concentrado, que se va a separar Ujú. por densidad, me parece. Sí, sí, Y así es. sí, y esto es lo que pude rescatar. No sé si estará bien. Sí, sí, está bien. Ah, ya. Está bien. Ok. Muy bien, Daniel. Ok, entonces lo envías ese diagrama. Listo, ingeniero. Ok. Nos vemos, jóvenes TPM. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta Ingeniero. luego.